Buenas tardes a todos, buenas noches. Es un honor para nosotros que en la Casa de la Cultura, en la mayor Casa de la Cultura, con el embajador de Israel y muy pronto con la embajadora de España, estemos presentando nada menos que un libro que viene de Israel, de nuestro querido amigo Abraham Haim. Y déjenme hacer un paréntesis. Acaba de fallecer antes de ayer María Kodama, una continuadora de la obra de Borges. La tuvimos nosotros en noviembre aquí justamente, y una gran amiga del CIRICSEF, una gran amiga nuestra, una gran amiga del pueblo judío y una gran amiga de España. Nuestro recuerdo, nuestro gran recuerdo a María Kodama, que, bueno, la vida es así. Les deseo que en esta reunión tengamos el mayor de los éxitos. Ya de hecho lo tenemos a través de los disertantes que vamos a escuchar. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Bien. Muy importante, después de Mario, gracias, pedirle una salutación, unas palabras a el embajador del Estado de Israel en la Argentina, el señor Eyal Sela. Muchas gracias, Shalom, buenas tardes a todos. Yo salí a España en 1999 como agregado cultural. Estuve 5 años, luego también como el viceembajador, y hasta hoy son los 5 años más memorables, con más experiencias de mi familia y yo. Para un diplomático israelí, estar en España, 2 veces estuve en presentación de credenciales de embajadores, escuchar la Tikva en el Palacio Real, son cosas que me hizo llorar, ¿no? Yo no pienso que podemos tenerlo en muchos otros lugares del mundo, que te sientas muy emocional de las actividades. Yo no soy sefardí. Estoy casado con una esposa que tenía abuelo sefardí, que hablaba en ladino en la casa, yo recuerdo todavía. Pero yo vengo joven diplomático israelí, después de estar poco tiempo en Guatemala, en Washington, en Israel, y luego España, y dije, bueno, este es algo serio. Hay que estudiarlo bien. También está como 12, 13 años después que firmamos oficialmente las relaciones diplomáticas entre España e Israel, y todavía fue, ¿no? Como van a escuchar luego, al principio, porque fueron algunos de los lugares que fue por primera vez que un diplomático israelí llega a una actividad, etc. Y yo conocía mucho lo que es el Israel moderno, la cultura israelí, sabra, que queríamos representar en España, desde cantantes y música clásica y danza y teatro y Hanoch Levin y muchas actividades. España, Madrid y todas las ciudades es país que le gusta la cultura, que consume, igual que Buenos Aires. Son ciudades grandes que le interesa consumir culturas, traducción de libros a español y también a catalán, y inclusive pienso en gallego, en euskera. Había interés de tener literatura israelí, cine israelí, etc. Pero lo que me faltaba, y vi desde el principio, es la historia sefardí, que fue la parte, tal vez, lo más especial para estar ahí. Y por eso tenía el gusto de conocer a Abraham desde el principio. Pienso que nos vimos la primera vez todavía antes que salía a Madrid, y me explicó, y luego viniendo y viendo las actividades. Y yo pienso que es casi único. Hablamos luego de la palabra sefarad. Para muchos, sefarad es judío o judío de origen español. Para nosotros, sefarad es España, ¿no? Y esta es la dimensión como cada uno lo ve y cada uno lo interesa.
Por eso hoy que estamos en Buenos Aires, la carrera mía se continuó, estuve en otros lugares y luego, bueno, me nombraron y llegué aquí hace 8 meses y Abraham me llama hace algunos meses y dice voy a venir y dijo con mucho gusto. Lo último que nos falta, y vamos a ver cómo, es llegar como ser embajador en España, luego terminar ahí y hacerlo allá. Ahí lo cerramos el círculo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias. Bueno, muy probable que llegue la embajadora de España, así que en su momento haremos mención como corresponde. Pero, como se diría, no sé si Abraham conoces la expresión a los bifes. Vamos al tema. Tajles, al asunto. Este libro que ustedes ven acá no me dejó dormir muchas horas. Les quiero comentar que apasiona el desarrollo de 40 años de tu vida, Abraham, de los acontecimientos, los vínculos y los datos que este material sí trae. Es un libro de memorias, contiene 28 capítulos. En la gematria, en la Kabbalah, sería Koach. Quizás no es casualidad, porque refleja la fortaleza con la cual le dedicaste para escribir esto. Y narra la trayectoria de su autor durante estos 40 años, si ustedes quieren, de 1979 al 2019, sí, 40 años. Relación con los españoles y todos los espacios iberoamericanos. Dicha trayectoria, ¿sí?, se caracteriza por una diversidad de cargos, de puestos, voy a ser más rápido, y actividades académicas que desarrolló. Puede resumir de la siguiente forma: investigar, publicar, etcétera, etcétera, el esfuerzo que está impreso aquí. Este es el legado del judaísmo español, medieval y del mundo sefaradí. Poniendo en relieve todo ello, constituye una parte integral y la cultura de España y la propia identidad de los españoles. También destaca la obra, ¿sí?, del reencuentro entre España y los judíos. 1492, si superamos los 500 años, y he visto acá, cuando Shimon Peres, puede ser Abraham que te dijo, está en el libro, te dijo, después de 500 años nos volvemos a ver, ¿no? O algo así. El cónsul general. ¿Sí? ¿Es así? Correcto. Después esto. Bien, no, para que vean que algo leí, si no, por favor. Después, esto quiero destacar lo importante a lo largo de la historia. Y yo le voy a pedir ahora, medio segundo más, y te doy la palabra, porque así luego están las disertaciones. Tú y por supuesto que Aharon Javif, el autor de este libro. ¿Quién es Abraham? Hay muchos Abraham en el pueblo judío. Y con diferentes experiencias tuvimos en la historia. Pero él tiene que ver con el arraigo como Abraham a la tierra y al lugar. Y eso es lo que recuperó. Y eso es lo que reconstruyó con España. Y eso es lo que él quiere transmitir. Él pertenece a una familia sefaradí. Nació en Jerusalén el 6 de diciembre de 1941. Se licenció de Historia, Medio Oriente, Lengua, Literatura Árabe por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es doctor en Historia, también de la Universidad Hebrea de Tel Aviv. Voy a ir sintetizando, porque si tengo que leerles todo, les confieso que superará lo que lleva la lectura de este libro. Así es el currículum de Abraham. Trabajó como catedrático investigador en universidades y colegios universitarios. Fue vicepresidente de la Asociación de Amistad Israel-España, director general del Patrimonio Sefaradí en el Ministerio de Educación. Y siguen los cargos
como presidente de honor de la Asociación de Relaciones Culturales Segovia-Israel, coordinador de la comisión del premio Samuel Toledano. Además, fue presidente del Consejo de Comunidad Sefaradí de Jerusalén, miembro de la Asamblea de la Autoridad Nacional del Ladino, ¿sí?, y su cultura. Es miembro de la Junta Directiva de la Federación Sefaradí de Israel y miembro de la presidencia de la, lo que es la Federación Sefaradí Mundial. En la actualidad, y voy salteando con la anuencia de todos y de Abraham, es presidente de honor de la Asociación Internacional de la Justicia de Toro, Zamora, del Centro de Estudios Medievales y así sucesivamente su frondoso currículum, ¿sí? Esto para destacar. Es comendador de la Orden del Mérito Civil en nombre de Su Majestad el Rey Juan Carlos I de España y huésped distinguido de la ciudad de Salamanca, donde tiene una experiencia muy densa, desde aprendizaje y años de enseñanza, cursos, investigación, transmisión, acuerdos, etcétera, etcétera. Fue galardonado por la Fundación Ramos de Castro con el Premio Internacional para los Valores, Encuentro de Cultura y la Paz, y así otros galardones como la Asociación Sociocultural Mem Gimel para la difusión de la cultura judía sefaradí, con el premio Mem Gimel, es todo un acróstico, Mem Gimel. Asimismo, es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, académico correspondiente a la Real Academia de Doctores de España y de la Academia Iberoamericana. Y es académico de honor, de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Salteo. Durante dicho periódico que estaba comentando, realizó numerosos encuentros, participó en cursos, en congresos, coloquios, simposios y mesas redondas, pronunciando conferencias, etcétera, 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 ¿sí? Y contacto profundo con las comunidades sefaraditas en el mundo. Por todo ello, el doctor Abraham Haim se ganó el afecto de todos, por su servicial disposición, por su actitud, por sus extensos, amplios y profundos conocimientos, y por su amor y pasión a España, a los españoles y a todo el espacio iberoamericano. Y Yarkoa. Bien. En este momento vamos a dar lugar al cónsul general de España, don Fernando García Casas. Él va a traer un mensaje, semblanza, relato de primera fuente. Doctor, buenas tardes. Shagrir, Israel, querido amigo Abraham, profesor, yo Mario Cohen, muy buenas tardes. Se ha mencionado al inicio de esta sesión a María Kodama. Tuve llegamos aquí, mi esposa y yo, el 5 de agosto, y tuve el placer de ir a saludarla y compartir con ella. Y hablando, porque Borges fue, amén de los grandes de la literatura universal en lengua castellana, fue un ardiente defensor del pueblo de Israel, de los sefardí, del mismo tenía algún origen. Y entonces, en un momento dado, yo dije, doña María, de cuando estoy en esta España, ¿a usted qué recuerda a España? ¿Qué más le gustaría? Dice, yo recuerdo que a mi marido le gustaba mucho una poesía que él hizo que se llamaba Andalucía. Entonces, como un Cádiz laico, si ustedes me permiten, se la voy a leer, porque lo he buscado. Cuántas cosas Lucano que amoneda el verso, y aquel otro la sentencia, la mezquita y el arco, la cadencia y el agua del Islam en la Alameda, los toros de la tarde, la bravía música que también es delicada, la buena tradición de no hacer nada, los cabalistas de la judería, Rafael de la noche y de las largas mesas de la amistad, Góngora de oro, de las Indias, el ávido tesoro, las naves, los aceros, las adargas,
cuántas voces y cuánta bizarría, y una sola palabra: Andalucía. Descansen en paz. Y bueno, pues ahora mi amistad con el autor de este libro, con mi querido amigo Abraham, una amistad de más de 35 años, tiene su origen en unas siglas. En enero de 1986, y tras un largo proceso, España e Israel acordaron el establecimiento de relaciones diplomáticas en La Haya, en los Países Bajos. 3 años antes, desde julio de 1983, fecha de mi incorporación a la carrera diplomática española, pasé a ser el miembro más joven y más modesto del pequeño equipo que, a las órdenes del embajador Manuel Sassot, preparaba por parte española aquel acontecimiento de tanta relevancia simbólica, política y económica. Como fueron muchas las notas e informes que hubo que preparar, simplifiqué con un título largo: Establecimiento de Relaciones Diplomáticas España-Israel, con las siglas ERDEI, que harán ERDEI. Ocurrido ya el hecho, que tuvo una muy importante repercusión internacional, se trataba de integrar un pequeño grupo de funcionarios para establecer el núcleo de nuestra embajada en Tel Aviv, a las órdenes del embajador Pedro López Aguirre Bengoa. Y allí me fui, aceptando una propuesta telefónica por el luego ministro de Exteriores de España, Alfonso Dastis, cuando estaba estudiando en la Fletcher School of Law and Diplomacy en Boston, con una beca Príncipe de Asturias. Llegué en agosto de 1986 y, componiendo un pequeño equipo que, con nuestra juventud, entusiasmo e interés, compartíamos los mismos valores. Trabajamos tan unidos que muchos de nosotros aún mantenemos contacto. En aquel país intenso, vibrante, aquí llega la Shagrir Sfagat, la embajadora de España. Shagrir. Permiso. Que suba la embajadora, por favor. Por favor. No, embajadora. Estamos recibiendo... Embajadora. Estamos recibiendo... embajadora ahí. A la embajadora de España, María Jesús Alonso Jiménez. Bienvenida. Gracias. Y viene junto con el consejero cultural, don Luis Marina. Y bueno, estamos empezando tras la intervención del embajador de Israel, el profesor, evocando la llegada en el 86 allí, en un equipo que trabajó tan unido que aún mantenemos contacto. Un país intenso, vibrante, con grandes desafíos políticos y sociales, los internos y los derivados del proceso de paz y de la con frecuencia compleja relación con sus vecinos. Allí me aproximé más a la lengua hebrea y al pasado sefardí de nuestros antepasados comunes, también a la memoria de la Shoah, el Holocausto, la vida de los kibbutz, la profunda huella cristiana en Tierra Santa y la realidad palestina. E hice, Abraham es un ejemplo, el mejor, amigos inolvidables. Todo ello en el marco de unos paisajes que tanto recuerdan a mi propia tierra, España sefarad, en el otro confín del Mediterráneo. Abraham estuvo con nuestro reducido equipo España desde el primer momento. Profundo conocedor de la cultura española y de las raíces judías de nuestro país, dedicó nuestro primer encuentro, lo evocábamos ayer, Mario, a visitar las 4 sinagogas sefardíes en la ciudad vieja de Jerusalén. Estuvo implicado desde el primer momento en nuestra programación cultural y fue un asesor y guía eficaz y desinteresado en aquellos tiempos en que casi todo estaba por hacer en nuestras relaciones bilaterales. En este tiempo de inicio, pero también de reencuentro, como quedó claro cuando nuestro embajador fue saludado al entregar la primera de las 169 veces que subí de Tel Aviv a Jerusalén en aquellos años, cuando nuestro embajador fue saludado al entregar sus cartas credenciales a Shimon Peres con la frase «Shalom, bienvenidos después de 500 años». Han sido muchas las experiencias compartidas con Abraham. Recuerdo también que, con motivo del trágico asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin y de su entierro en Jerusalén, en ese momento formaba parte del gabinete del presidente del gobierno español, Felipe González. Viajamos un domingo por la tarde desde Madrid y fue el momento en que ustedes recordarán que el presidente Clinton dijo «Shalom, Haver». Bueno, pues el otro presidente que dijo una frase en hebreo fue el presidente del gobierno español, Felipe González, y gracias a Abraham, a quien se la pedí, Yehi Zichro Baruch, que su memoria sea recordada. A lo largo de más de 40 años, el profesor Jaime ha sido un infatigable promotor de encuentros e iniciativas para fomentar el acercamiento entre israelíes y españoles, y entre israelíes y esos hermanos del otro lado del mar,
que hablamos español y portugués de este lado del Atlántico y con quienes formamos la comunidad iberoamericana. Esta es América Latina, cuando se une a la península ibérica somos la comunidad iberoamericana. Y habránlo hecho desde la memoria y el recuerdo a nuestro común pasado sefardí, pero teniendo también presentes las necesidades de las nuevas generaciones y la proyección hacia el futuro. Su labor docente durante tantos veranos, lo mencionó el profesor, en el Colegio de España Salamanca, es una buena prueba de ello. Con la misma energía, Abraham ha recorrido España y Portugal hasta sus últimos rincones y es muy buen conocedor de nuestros documentos, historia, fiestas, cultura y gastronomía. Ha ido tejiendo una tupida red de amistades y contactos en la política, la economía, la cultura y los más diversos sectores sociales. El libro tiene muchas pruebas de ello. De Zamora a Barcelona, de Canarias a Oviedo, muchos españoles han abierto la puerta de sus casas a quienes consideran un amigo fiel. De igual manera, él me abrió las puertas de su casa, en Bet Hakerem, la Casa de la Viña, un acogedor barrio del oeste de Jerusalén. Allí recuerdo haber celebrado el Rosh Hashanah, el nuevo año judío, en 1987, junto a su querida esposa Dania y sus hijos David, Dudi, Rinat y Shabtai, hoy dedicados ciudadanos israelíes con quienes sus padres mantienen una estrecha relación. A lo largo de una extensa y provechosa vida, el autor ha sabido practicar esa actitud, no en vano es embajador de la World Peace Federation, a la que nos anima el Papa, su Santidad el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano y argentino desde las páginas de su reciente encíclica Fratelli Tutti, la cultura del encuentro. Encuentro con países, con personas, con pueblos y con historias, a través del Mediterráneo y del Atlántico. Encuentros que acompañan y alumbran una vida dedicada a la paz y el entendimiento. Yo, que hace 35 años fue Maschir Rishon de Mispala Tarbut de Shegrito Esfarad de Tel Aviv, me encuentro muy orgulloso de ser tu amigo y decir, señoras y señores, queridos embajadores, que este libro da testimonio de todo ello. Toda Gabá, muchas gracias. Muchas gracias al cónsul general de España, don Fernando García Casas. Bueno, ¿estás seguro, no? No, yo te pregunto. Bien, quiero comentar, y yo ya veo que con el amigo Eyal podemos hablar ibrito hoy acá. Entonces hablamos, y en hebreo hay una expresión. Todos aquí hablan algunas palabras en hebreo. Sí, podemos. Todos. ¿Saben decir amén? Amén. ¿Saben decir aleluya? Shalom, lo importante que... Y hay una expresión de sabiduría que transmite lo que tiene que ver con la moral, la ética, las buenas costumbres, no solo en la palabra, sino en la acción. Se suele decir, Shmo olech lefanaf, su nombre le antecede. Entonces, no hace falta mucha presentación. Abraham, Bacallá, todo lo mejor y muchas gracias por estar con nosotros para volver a focalizar el tema y el reconocimiento. Vamos a... Muy buenas tardes. ¿Se oye bien? Muy buenas tardes, excelentísimas autoridades, y no voy a nombrarlas porque ya se había hecho, pero no puedo ignorar. La embajadora de España en Argentina, que la veo y la conozco por primera vez, mientras que conozco muy bien una homóloga suya que hoy en día es número dos de embajadores, es decir, es la embajadora de España en Israel, doña Ana Salomón, que fue la primera directora de la Casa Sefarad Israel en Madrid y también embajadora en el mundo judío por misión especial. Por supuesto, el embajador de Israel, que yo le conozco desde su llegada a Madrid como encargado de relaciones culturales, y además unos meses ha tenido la buena suerte de ser ministro de Embajada Segunda Jefatura, hasta que se nombró el definitivo, su sucesor.
el cónsul general de España en Buenos Aires, y yo le dije a mis oyentes anoche en un otro acto, que no tenía nada que ver con este libro, que yo le titulo No se puede hacer en cualquier campo de la vida. Número 1 de amigo en España, mío. Número 1. No uno de los mejores amigos, no. Tampoco primus inter pares, que no. Número 1, encima de todos. Desde el año 86, cuando compartimos una mesa en una cena en el Hotel King David, el Rey David de Jerusalén, en homenaje al ministro de Asuntos Exteriores de España en aquel entonces, Francisco Fernández Ordóñez. Y de aquel momento, mi esposa y yo, que me acompañó, nos relacionamos con Fernando y, como decía, es número 1. Es número 1 vitalicio. No se puede cambiar. No, campeones a veces dejan de ser campeones, si es en tenis o en otro campo de la vida, o en música, pero en este caso es número 1. Y por supuesto, el presidente de SIDICSEF y la junta directiva del instituto, que estoy relacionado con ellos bastante tiempo, muchos años, publicando en la revista sefárdica unos artículos míos, dando conferencias, etc. Y los anfitriones mismos de aquí, la Biblioteca Nacional de España, que hace pocos minutos tuve la suerte de conocer su director y el equipo más cercano. Pero, como decía el moderador, Ajarón Javiv. Por último, y no menos importante, unos queridos familiares míos que residen en esta ciudad aquí presentes. ¿Sí? Luego les contaré la saga familiar, pero les agradezco mucho, a pesar de la edad avanzada de algunos. Entonces tenemos aquí segunda generación y tercera. Una representación. Señoras y señores, amigos todos, para comenzar quiero expresar el placer que siento al agradecer a nuestros anfitriones por la organización de este evento, sin cuya constante contribución y colaboración este no hubiese sido una realidad. En los fines de semana, en Radio Nacional de España, hay un programa dirigido durante muchos años y presentado por Pepa Fernández, que se titula No es un domingo cualquiera. Yo lo cambio un poquito y digo, no es un martes cualquiera. Para mí, no es un martes cualquiera. Por todo ello, me siento honrado, orgulloso y privilegiado de pronunciar estas palabras presentando este libro mío. El quinto presidente de Israel, Yitzhak Navon, sefardí, me enseñó, entre muchas cosas, un tema específico. Y me decía, mira, Abraham, si tienes para discutir en un encuentro con una autoridad temas públicos y temas personales, ¿con qué comenzarás? ¿Con lo público o lo personal? Lo lógico es comenzar con el público, dejar lo personal al final. Decía Navon, no. Que comiences por lo personal. Y así
hablo algo personal ahora. El libro, y acaba de mencionarlo el cónsul general, el libro está dedicado a mi esposa Dania, que me acompaña en mi trayectoria académica y pública durante más de 50 años, y a mis hijos David, Shmuel, Shabbatai y Rinat, que toleraron mis largas estancias en el extranjero durante su niñez y adolescencia. Dice el profeta Jeremías, en nombre de Dios, y lo cito primero en su lengua original en hebreo: Zacharti la chesed neurayich, ahavat kelulotayich, lechtech acharai bamidbar, be'eretz lo zeruah. Recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierra yerma. Y en la introducción mía dedico unas palabras más a mi mujer y no se puede ignorar. Por último, escribo yo en la introducción, y no menos importante, a mi esposa Dania, que compartimos más de medio siglo como matrimonio, que siempre tenía su inteligencia, razón, lógica, sabiduría y visión para aconsejar, aclarar y elaborar diversos temas. Entendía perfectamente del primer instante la mayor importancia de mis actividades en España y en el espacio iberoamericano. Desde la época de ser yo un alumno en los cursos de verano de español en Salamanca hasta hoy. Y se disculpa, no he podido acompañarme ahora, y les digo aquí, le doy las gracias, pero de una forma específica. Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, gracias por todo. Lo que me motivó desde el principio en mis visitas a esta ciudad es una dimensión familiar. Y de verdad dedico esta charla a una prima de mi madre. Las dos nacieron en Hebrón. Raquel nació en 1901 y mi madre es más joven. Raquel Levi nació en Hebrón al principio del siglo XX, como decía. En el año 1925 se casó con Elías Levi, 18 generaciones en la tierra de Israel, en Jerusalén, y en un hotel situado en la plaza de la Puerta de Yafo, en la ciudad vieja de dicha ciudad. Un hotel, hay dos, entrando, Hotel Amdursky. Y luego inmigró a Buenos Aires, donde vivió hasta su fallecimiento en el año 1991. Ahí dio a luz, dio a luz 9 hijos e hijas a partir del año 1926. Tenía el embarazo muy rápido. El primero alcanzó a tener 18 nietos y algunos bisnietos. Mis abuelos maternos y luego mis padres mantenían una correspondencia corriente con Raquel, o como la titulaba mi madre, la tía Rachel, que escribía sus cartas en lengua hebrea, terminando siempre con la misma fórmula: buenos recuerdos de mi marido Elías y de mis hijos e hijas, y de la que os aprecia mucho Raquel.
Yo, cuando tenía 9 años, me encontré con ella en la primera ocasión cuando llegó a Israel en el año 1950, acompañada por su hija primogénita Esther. En el año 1972, en su segunda visita a Israel, acompañada por su hijo Simón, lamentablemente ha fallecido hace poco tiempo, en la edad 90, y durante la primera visita mía a Buenos Aires. Alcancé verla en vida en la casa de su hija en la avenida Santa Fe. Puedo describirla a Raquel como una hidalga sefardí y amante de la lengua hebrea, incluyendo los poemas litúrgicos y canciones hebreas modernas que cantaba de memoria. Sus hijos con sus familias, algunos lamentablemente han fallecido, siguen viviendo en Buenos Aires, salvo a su hija menor, Débora, hoy en día viuda, que vive en Los Ángeles, en Estados Unidos. 2 hijos de Raquel están aquí presentes, con sus esposas y algunos nietos. Con el correr del tiempo se casaron la mayoría de los hijos de Raquel, y de los 18 nietos que tenía, 6 viven en Israel con sus familias. Así se cerró un círculo que comenzó al principio del siglo XX. Bueno, ya se hablaba del libro, pero añado un poquito más. ¿Ustedes tienen idea cuánto pesa el libro? ¿No? Y les digo, no es un secreto. Este libro pesa 1 kilo 730 gramos. Tiene 2 portadas. La primera, en la primera aparece el candelabro, la Hanukkah, de la fiesta de las luces, que a veces coincide con Navidades en diciembre. Y es, que sepan ustedes, es la fiesta más larga del calendario judío. Tenemos la Pascua judía de 7, tenemos Sukkot, la fiesta de las cabañas, también de 7. La única fiesta que dura 8 días, que conmemora un milagro en el 2º siglo ante la era común, con los macabeos, etc., es la fiesta de Hanukkah. Y no menos importante, si alguien va a rezar en la sinagoga durante los 8 días de Hanukkah, siempre, cada día se saca la Torá, el rollo, y se lee un párrafo. Y además se añaden unos salmos de Halel con respecto a la fiesta y a la gloria de Dios y de Israel. Eso no tiene otro parangón, es la única fiesta. Pero ¿qué tenemos atrás? ¿Qué tenemos atrás? Si ustedes ven de lejos, tenemos una ketubá, un contrato matrimonial escrito a mano con decoraciones, colores, del año 1854 en la isla de San Miguel de las Azores, de un matrimonio judío. Esto aparece aquí. Y acaban de mencionar el fallecimiento de la viuda de Borges. Yo comienzo con una frase de Borges. Cita, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Termina la cita de Jorge Luis Borges. Este libro es una metáfora que nos asusta. Este libro
tiene dos padres del mismo sexo. Una metáfora. Primero es el cónsul general de España en Argentina, en Buenos Aires. Porque él tiene estos derechos de autor antes que yo, porque él me lo propuso, creo con la presencia de su estimada esposa María Ángeles. Cenábamos en Madrid cuando llegaba yo y durante aquella cena, no olvido la fecha, no recuerdo la fecha, y me dice: Abraham, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no resumes? Y en aquel entonces hablamos de 3 décadas, no 4. Pero se prolongó hasta que decidiera yo y quería acumular más material y llegamos a este título, Mi Sefarad, 4 décadas con los españoles. Viene Fernando y me dice: añade el espacio iberoamericano también. Fui soldado con mucha disciplina y dije amén, dije sí. Y yo no puedo recomenzar a Fernando en nada, pero por lo menos intento decir algo. Las palabras también, si son verdaderas, salen de corazón, tienen valor. Yo no soy actor, los actores hablan, pero no, el puesto es a veces imitar a alguien. Conocemos este campo de vida de los actores y de las actrices, pero cito algo simbólico que es lo que responde a él. Y como estamos en una ciudad hispanoamericana, un hispanista de primer lugar internacional, Manuel Alvar, que entre otros temas trataba algo del judaísmo español. Manuel Alvar fue, entre otros cargos, dirigía la Real Academia de la Lengua Española. Falleció enterrado en un solar que ya lo había comprado en Chinchón, en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se produce un buen anís, en Chinchón. Y Manuel Alvar, en un acto en su homenaje, despedida, no lo sé, pero tengo la cita exacta, dijo a sus colegas oyentes: ¿cuánto os debo y cómo no sé cómo pagaros? Lo cambio. Querido Fernando, ¿cuánto te debo y no sé cómo pagarte? Yo tengo la hora exacta y la fecha cuando yo comencé, y confieso, lo escribí a mano, no sé teclear, admito lacunas, ¿sí? Y soy zurdo, además. Y entonces comencé a escribir la introducción. Para los católicos es un día específico, el día 25 de julio de 2018 a las 17:40 horas. Eso fue anotado por mí. Y se publicaron los ejemplares a finales del mes de enero del presente año. El libro se presentó primero en Jerusalén, capital de Israel, y mi ciudad natal, donde resido toda mi vida. Luego, lógicamente, en el Instituto Cervantes de Tel Aviv, bajo el auspicio de la embajadora de España que acabo de mencionar antes, doña Ana Salomón, y el director del Instituto Cervantes, y luego en Melilla, fuera de la península, pero Melilla, parte de España, y una presentación en Espacio Ronda de Madrid, no la central, la oficial será en el mes de mayo, y aquí.
Y acabo de explicar por qué motivo llegué aquí. Por la presencia de dos amigos veteranos míos y, por otro lado, mis familiares. Y trata el libro los años desde llegué a Salamanca para aprender el español moderno en julio de 1979, becado por el gobierno de España a través de su consulado general en Jerusalén. El primer cónsul general que conocí, José Ramón Ramacha, vive hoy en día en Pamplona y espero que participe en la presentación en Pamplona en el próximo mes de mayo. Y hasta mi visita en Cuba en diciembre de 2019. Principio y fin. Y con respecto a Salamanca, tengo que decir que yo he cumplido una frase clave de Miguel de Cervantes Saavedra. Escribe, no en el Quijote, en el licenciado Vidriera, en la novela, que Salamanca que enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han gustado. Termina la cita. Yo he cumplido porque, fijaos, que yo he pasado los niveles de los cursos desde iniciación, prácticamente primeras palabras, buenos días, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Así comencé a aprender el español. Y luego, después de haber pasado los niveles, el curso superior de estudios hispánicos, me pidió el director del Colegio de España, ahí en Salamanca, Abraham, ¿por qué no continúas ahora como profesor sobre temas sefardíes? Y continué, y más de 20 años me becó el gobierno de España. Yo busco otro ejemplo, no conozco. La misma persona puede ser becado 2 veces, 3, okay. Pero más de 20 veces, tanto como alumno como profesor, con toda la modestia mía y la humildad, no conozco. Si alguien conoce un becario, que me lo diga. Voy a corregir a mí mismo. Y ahora paso a 2 datos biográficos míos que tiene un gran sentido. Y hablo ahora como si fuera estos datos una profecía, algo pronóstico hacia el futuro, que no lo sabíamos en el momento. Decía el moderador, yo nací el día 6 de diciembre de 1941. No importa el año, pero la fecha. ¿Qué significa la fecha hoy en día para los españoles? La fiesta de la Constitución del año 78. Símbolo, fiesta nacional, laica en toda España. Bien. Cuando he cumplido 13 años, saben ustedes, los no judíos, que se cumple un niño 13 años de edad, es como entra a la comunión. Se reconoce como adulto de punto de vista religioso. Bar mitzvah. Tiene ya algunos mandamientos que antes no tenía que practicar. Y la costumbre es que se va a la sinagoga, lee la lectura de la Torá que corresponde a cada sábado y se adjunta también al final un profeta que tiene algo de una relación con el texto de la Torá, un capítulo de profetas de la Biblia.
¿Y con quién yo coincidí? Se hablaba de Sefarad. A mí me tocó leer, niño de 13 años en la sinagoga, en voz alta, el libro del profeta Abdías, que contiene un capítulo, no mucho. Y hacia el final del capítulo libro, ¿qué aparece? Los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad. Es la única vez que aparece esta palabra en toda la Biblia, Sefarad, en este lugar. ¿Y qué significa Sefarad? No necesito explicar a ustedes. Así que fue algo pronóstico que Abraham Haim en su carrera como adulto y más adelante tratará la España general con la fecha de su nacimiento y Sefarad, la España judía, trataré yo la dimensión general de España y la España judía. Así se acumulan. Y vuelvo a mi amigo Fernando, y ahora presento brevemente, y de verdad seré breve, pero les hablo de ahora mismo. Que me dejen unos minutos más. Os ruego, para que tenga satisfacción completa, justificar estos esfuerzos míos y sus propios esfuerzos. Anécdota primera. Los israelíes, a lo largo de las décadas, por ejemplo, desde que yo comencé en los 70s, en los 80s y más, necesitaban un visado entrar a España como turistas. No hablo como residentes, turistas. Y yo, lógicamente, iba al consulado general en la ciudad que vivo, preguntando el visado. Y como fui becado por el gobierno de España, me daban el visado gratis, cortesía. En el año 88 me pide Fernando una cosa: Abraham, deja una vez el consulado, vete a la embajada de España en Tel Aviv y yo como cónsul te arreglaré el visado. Y aquí tengo el visado firmado gratis también por la embajada de España con el nombre de Fernando García Casas, cónsul, el día 28 de junio de 1988. Y ahora, de verdad, a mí me preguntan, de todas estas entrevistas, lo que hay, ¿puedes clasificar algo? No es fácil. No, yo digo, no tengo la región más valorada, la ciudad más valorada, la judería más que me gusta, la comunidad judía que más... No. Cada región, cada ciudad, cada judería tiene sus características. Pero ahora, pensando y haciendo un orden, digo yo, no, he tenido la suerte de estar con su majestad el rey Juan Carlos I en 2 audiencias, por mi petición propia. Y yo lo veo la culminación, por mi parte, a mi juicio, de esta actividad. Yo fui valiente cumpliendo solamente 10 años de mi trayectoria. En 89 me encontré con el primer embajador de España en Israel, el jefe de Fernando en aquel entonces, Pedro López Aguirre Bengoa, vive en Madrid, tiene 88 años y espera ser un orador al principio de mayo en mi presentación en Madrid. Y le dije, señor embajador, ¿puede usted arreglarme una cita, una audiencia con su majestad del rey?
me dijo, es diplomático, yo no soy diplomático. Abraham, no es fácil, pero no se escapó totalmente. Yo sí puedo recomendar que te reciba el jefe de la Casa Real, el general Sabino Fernández Campo. Y así fue. En julio de 1989 llego yo a la Zarzuela tomando un taxi y me encontré con el jefe de la Casa Real. Y de verdad, eso no puedo explicar. Enseguida teníamos una química. Y eso ocurre con muchos españoles y se refería el moderador a este éxito. Y al final de la audiencia con Sabino me dice lo siguiente. Yo sentía el éxito de la audiencia con él, el encuentro con él. Mire, Abraham, en la primera ocasión que permita la agenda de Su Majestad el Rey, te recibirá. Y me dice, mire, esta tarde la familia real se va de vacaciones a Palma de Mallorca, pero en la primera ocasión, después de las vacaciones de verano, te recibirá el Rey. Y le entregué un regalo común, es decir, 2 ejemplares de un catálogo de la exposición de Iberia titulada Raíces Judías en España. Yo escribí el prólogo del catálogo y le dije a Sabino, un ejemplar a usted y otro ejemplar a Su Majestad el Rey. Bien, y me despedí. Pasan unos meses y resulta que se canceló una visita real planeada en Costa Rica. Y llega un telegrama, no había ordenadores en aquel momento, en finales de marzo de 1990, Su Majestad el Rey te recibirá en la Zarzuela. Pero yo, como ciudadano israelí y funcionario del Estado, lejos de ser campeón, no, ni ministro, pero dirigía el patrimonio sefardí, el Ministerio de Educación y Cultura de Israel, y coordinaba la Comisión Pública Israelí para conmemorar el 5º centenario tanto de la expulsión de los judíos como del descubrimiento de Iberoamérica. Y avisé al embajador de Israel, mi paisano Shlomo Ben-Ami, y no quiero poner detalles, pero al final me acompañó sin avisar anteriormente a la zarzuela el número 2, Avshalom Megidón. Me acompañó en el coche oficial de la Embajada de Israel y me sentí orgulloso que un ciudadano israelí, soberano hoy, sefardí de origen, va al rey de España diciéndolo, yo soy su súbdito. ¿Por qué? Uno de los títulos de Su Majestad, el rey de España, es una herencia de las cruzadas, es el rey de Jerusalén. Y entramos los dos, no dijeron nada en la zarzuela. Hablaba el rey, hablaba yo. Y el número 2, el ministro de Embajada, segunda jefatura, por eso tenía yo una gran ventaja. Y el embajador de Israel o cualquier embajador lo sabe. Él, el número 2, grabó el contenido de la reunión como un documento no clandestino. Yo podía adquirir, verlo después. Y así no tengo problemas que alguien podría decir, Abraham Haim inventa, miente, no lo sé. Y les leo así. Pero antes les digo algo que yo he firmado 100%. Citando
un escritor conocido aquí, galardonado con el Premio Nobel de Literatura, entre otros más, Mario Vargas Llosa. ¿Qué dice? Le cito yo en un artículo que publicó, no en aquel entonces, mucho más tarde. Es muy fácil tener una relación con el rey, porque es una persona abierta y sencilla y hace un gran esfuerzo para acercarse. Supongo, dice Mario Vargas Llosa, que en un rey no tiene amigos, tiene súbditos, pero él te hace sentir que eres su amigo desde la primera conversación. Es sencillo, nada pomposo y tiene mucho sentido de humor. Es capaz de hacer chistes para crear una atmósfera simpática y al mismo tiempo es consciente de la función que cumple. Termina la cita. Y se ha cumplido conmigo. No lo conocía al rey, tampoco él me conocía. Pero verá, ahora yo cito el registro del número 2. Y dice, Jaim se presentó a sí mismo sus cargos y dio buenos recuerdos de Yitzhak Navon, el 5º presidente del Estado de Israel. Los ojos del rey se encendieron al oír esto y recordó con mucho cariño sus encuentros con Navon que habían comenzado antes de ser rey. Jaim recordó al rey que él es también el rey de Jerusalén, y el rey respondió con júbilo, poniendo su mano, el rey puso su mano sobre las rodillas de Jaim, diciendo, lo recordé al alcalde Kolek de Jerusalén y también al presidente Herzog, el padre del presidente actual. Jaim recordó al rey que su abuelo, el rey Alfonso XIII, abrió puertas de España, las puertas de España para una presencia judía renovada. El rey se quedó muy satisfecho por haber mencionado dicho hecho. El rey declaró que tanto él como la reina tienen mucha ilusión de visitar Israel incluso a partir de mañana. Jaim respondió que en Israel goza tanto el rey como toda la familia real de mucha gratitud y le entregó un obsequio. Yo le entregué un facsímil del libro de la Pascua, Agadá de Pesach, de Altona, Hamburgo, del siglo XVIII, del año 1751, con una traducción al español. Y el rey leyó en voz alta el párrafo que corresponde a las 10 plagas. Pero hay que corregir un poco diciendo no. Él comenzó a empaginar el rey y paró en las 10 plagas que mencionamos en el Seder dentro de poco. Y el rey me preguntó, ¿qué pasa con ello? Le dije, son las 10 plagas que Dios castigó a los egipcios. Pero añadía yo, hoy en día no tratamos con el mismo método a los egipcios, ¿sí? Porque teníamos ya acuerdo de paz. Salto a otra anécdota con respecto al Instituto Cervantes de Tel Aviv. Invité al primer director, Juan Carlos Vidal, a visitar Jerusalén. Él llega con una compañera suya, me la presentó y yo he notado, el pobre extranjero, he notado algo que no me entra como española perfecta. Y le pregunté inocentemente, ¿usted eres española? Me dijo, sí. Bueno, acepté. Y antes que comenzara nuestro almuerzo, durante la ausencia de la compañera, durante unos minutos, me informó el director. Mi compañera es la nieta de la pasionaria.
se refería a Dolores Ibarruri Gómez, una dirigente política española durante la Segunda República y en la Guerra Civil, histórica dirigente del Partido Comunista de España, que nació en diciembre de 1895 y falleció el 12 de noviembre de 89. Y ahora entendí que esta nieta nació o se creó en Rusia, en el exilio. Y yo recuerdo una grabación de la abuela, con su voz, grabación. Vamos a luchar, hombro por hombro, codo por codo, etc. Bueno, vamos a mencionar algo de esta llave. No, pero primero olvidé de tanta emoción la segunda audiencia con Su Majestad el Rey. Pasaron 24 años, no es importante, verás. 24 años pasaron. El rey se ha madurado, Abraham Jaim se ha madurado y fue considerada ya audiencia oficial, no como la primera. ¿En qué motivo? ¿Por qué motivo? Yo presidía el Consejo de la Comunidad Sefardí de Jerusalén en aquel entonces. Y con la ley de otorgamiento de la nacionalidad, etcétera, tenía carácter oficial. No me acompañó nadie de Israel, pero 2 personas, diplomáticos de carrera, se presentaron en la audiencia. Los 2, es curioso, tenían el mismo nombre. Rafael es un nombre de un ángel que cura las molestias y las enfermedades. Uno, Rafael Mendívil, subsecretario de Estado y luego embajador de España en Ankara, y el jefe de la Casa Real, Rafael Spotorno. Ellos no hablaban. Repito, hablaba el rey y hablaba yo. Y había 2 anécdotas, no verdaderas. Le decía al rey y ahora le trataba yo, fijaos, un maestro y el rey como si fuera un alumno, que yo soy maestro de carrera. Por eso hablo como un maestro en frente de ustedes. Entonces le dije, Su Majestad, yo fui elegido presidente el día 13 de junio de 2013. ¿Qué fecha es hoy? Yo pregunto al rey. 13 de marzo de 2014. Pregunto, ¿cuántos meses pasaron? 9 meses. ¿Qué suele ocurrir después de 9 meses? Hay un parto. Y le dije finalmente, Su Majestad, este parto es nuestra audiencia de hoy. Continuamos y le digo, mire Su Majestad, con todo respeto, que me perdonen los diplomáticos de carrera aquí presentes, le dije a Su Majestad, mira, con todo respecto a los 2 embajadores de carrera aquí presentes, le digo lo siguiente. Los mejores embajadores de España en el mundo durante más de 500 años son los sefardíes. Y el rey lo ha cogido bien. Continuamos con otro diplomático, pero otro ambiente. Los veteranos le conocerían. Yo hablo de Francisco Fernández Fábregas. Francisco Fernández Fábregas, de Granada. Los diplomáticos conocen entre paréntesis como embajador en Polonia qué le había causado y no continuó más, pero ya le conocí jubilado y él compró un palacio en el barrio Albaicín de Granada. Y una amiga mía, en aquel día fui invitado a comer en su casa, una exdiputada del
Partido Popular, Blanca Fernández Capel, buena amiga de Israel, y médica de carrera. Me dice, Abraham, no te vayas después del almuerzo, quédate conmigo y tengo una sorpresa para ti. Tomamos un taxi, ella y yo, subimos al Albaicín y entramos a un palacio de este diplomático. Nos recibió con mucho cariño y nos enseña el palacio. Sí, ustedes conocen salones, comedores, cuarto de estar, cocina, dormitorios, baños, etc. Pero al final hay que salir. ¿A dónde salimos? A un jardín. Pero jardín grande que rodea el palacio y al final está la muralla que relaciona el palacio con la calle. Bueno, y entonces estamos andando los tres en el jardín, paso por paso, pasillo por pasillo, hasta que nos encontramos en una presentación de llaves antiguas colocadas allí. Bueno, él saca una llave, es esta. Él saca una llave y me dice, Abraham, esta es la llave de tu casa en Sefarat. Perfecto. Y ya llegamos al final. Son pocas anécdotas, pero no, voy a poner una más. Pero como hay diplomáticos que no me escucharon anoche, y se refería Fernando a nuestro encuentro en septiembre de 86, nos visitó el ministro de Asuntos Exteriores de España. Primera visita oficial de un ministro español, 9 años más o menos después, 9 meses después del Erdey. Francisco Fernández Ordóñez y su comitiva, un diplomático, por ejemplo, Santiago Salas, luego fue embajador en Japón, pero ellos mandaba el PSOE, y entonces no querían utilizar la kippah en la sinagoga. Yo soy el anfitrión, el guía. Pero encontraron una solución, no querían entrar los hombres sin cubrir la cabeza, no. Pero otro tipo, compraron sombreros de Panamá, estos sombreros de paja. Entre paréntesis, son sombreros de Ecuador. Y Eyal fue embajador en Ecuador, de Israel, embajador en Ecuador. ¿Por qué sombreros de Panamá? En aquel entonces, cuando se construyó el canal de Panamá, venían muchos obreros de Ecuador. Y por eso, para protegerse del sol, ponían estos sombreros de Ecuador, pero se han convertido como sombreros de Panamá. Y así, toda la comitiva del ministro, los hombres llevaban sombreros de Panamá. Yo, en muchas ocasiones, conmemoraba el Erdey en Jerusalén con un acto cultural. Y como mantenía buenos contactos tanto con el cónsul general como el embajador, le decía, por favor, no es acto político porque hay problema con Jerusalén, es corpus separatum. Y el consulado de España en Jerusalén no es como aquí, es una institución independiente. Y no coinciden los dos. Pero yo, por amarme, entre comillas, entonces sí se presentaron los dos, acto cultural, cuentos, canciones sefardíes, pero simbólicamente les dije, bueno, os separo yo, uno está a mi lado y otro a otro lado. Bien, pero había problema en un encuentro con las banderas. Había en la sala bandera española y bandera israelí. Y antes que comenzara el acto, se acercaron unas personas preguntándome o criticando, Abraham, ¿qué pasa? ¿Por qué aquí hay bandera israelí pequeña? Le dije,
esta es la bandera que se encuentra en esta institución, en la sala, y no puedo cambiarla en el último momento. Ya entendía yo que hay que responder en público. Y mi mente funcionaba así. Y abriendo el acto, decía yo lo siguiente: señoras y señores, detrás de mí hay dos banderas. Israel, puro Israel, del año 49 hasta 67, contaba con 20.500 kilómetros cuadrados. España cuenta con más de 500.000 kilómetros cuadrados. Y esta gran diferencia entre los dos territorios se manifiesta también con el tamaño de las dos banderas. Y todo el público se quedó satisfecho y contento. Y antes de terminar, algo religioso. Y termino, ¿no? Ya he pedido perdón en antelación. Bueno. Y estamos muy cerca de Semana Santa. Dos temas religiosos. Mis amigos me invitaron a participar en Sevilla, fue en la vigilia del sábado de gloria, antes de domingo de resurrección. Yo no conocía nada, el contenido de la misa, lo que se hace, y de repente todo el público cristiano canta en castellano el poema del Mar Rojo, del libro de Éxodo, que los judíos lo leen cada oración de un día laborable y la cantan en sábados y festivos. Y a mí me emocionó, como yo les seguía pronunciándolo en hebreo, en su original, pero ellos se notaban tan identificados con el tema del milagro de haber cruzado Israel, el pueblo de Israel, el Mar Rojo. Y otra anécdota. No sé si los españoles o aquí fue conocido un cardenal sevillano, Carlos Amigo, amigo de apellido. Carlos Amigo, una persona alta, posición vertical, en unos años fue cardenal en Tánger y conoció muy bien a la comunidad judía de Tánger. Yo me encontré con él, creo casi jubilado, después de su jubilación, en Sevilla. Y coincidimos en varios actos. Y en un encuentro le dije lo siguiente: señor cardenal, si yo tuviera el derecho de votar en un cónclave que elige los papas, elegiría a usted como papa. Fue asombrado. Ya estamos en la fase final. Y la fase final para mí es muy emotiva. Y hablamos, y aquí está el embajador de Israel, el primer embajador de Israel en esta tierra, en España, y el primer embajador de Israel en el Vaticano fue Samuel Adas. Yo mantenía buenos con todos los embajadores, os digo, con todos los embajadores de Israel en España. El embajador Samuel Adas fue el único que me había abierto sus puertas de casa también. Su esposa Lea, él falleció, ella vive en Jerusalén, ya mayor. Y Samuel Adas me enseñó una cosa. Se puede resumir las relaciones entre España y los judíos con 3 palabras de la misma raíz: encuentro, desencuentro y reencuentro. Muy fácil. No son los derechos míos. Bueno, yo fui buen alumno, adopté esto. Y ahora termino. El viernes es la fecha de la firma del edicto de expulsión. 531 años. 31 de marzo. Y es el peor desencuentro,
El desencuentro no tuvo lugar en un acto o en un evento, fue un proceso. Pero la expulsión como expulsión es la culminación de lo peor, de las páginas más oscuras. Y yo me encontré con un poema no escrito por un judío, no lleva letras como título, lleva cifras. Puede adivinar: 1492. Título del poema, escrito por Armando Fernández, un cubano, que fue el director fundador de la revista literaria Rostrum de Miami, editada en español. Se dejó de publicarse. Bueno, les leo esto para saltar de largo, de aquí viene Pesaj, pasar de largo a todos los siglos, desde aquel momento hasta la actualidad. Estamos todavía en el pleno reencuentro, no se ha terminado. Dice el poema, y resume muy bien, escrito por no judío. Y me emociono siempre. Hoy. En los ojos el llanto de tu raza. En el mano el recuerdo de una puerta. En un adiós, un shalom breve en el aire a las últimas luces de la orilla. La memoria se vuelve hacia los rostros de la plaza y calles que viviste. Recuerda sinagogas y sus versos, el culto de los sábados, rabinos, las curaciones con la ciencia humana, el cálculo perfecto de los números y también los escritos que ensancharon las fronteras de la filosofía. En los ojos te llevas ríos, valles, árboles y cañadas, sol, las nubes, las auroras vencidas para siempre y los 1000 ecos juntos, zocos donde tu lengua antigua pervivía. En los labios retienes otro idioma que harás eterno con tus soledades en esa dispersión por ancho mundo. Te llevas las palabras de tu tierra y un puñado te tierra contra el pecho y en el alma se esconde ya imborrable todo el fuego y el frío de Castilla. Y saltando, pasando de largo, llegamos a la actualidad, al reencuentro que estamos todavía en ello. Optimismo, esperanza, igual que el himno de Israel, la esperanza, Hatikva, la esperanza, la buena esperanza. Ojo, sin olvidar las páginas oscuras, no, pero mirando hacia el futuro. Y me llamó la atención un texto en una ciudad aragonesa entre Zaragoza y Madrid, se llama Calatayud. Hay una canción sobre Calatayud, pero no hablo de esto. Y en Calatayud hay una placa donde existía la sinagoga mayor medieval de los judíos, hoy una sinagoga, iglesia de consolación. Pero un texto parecido o mejor que esto, a mi juicio, manifestar la actuación de hoy entre sefardíes y españoles, yo no conozco. Yo les digo a mis oyentes, a las autoridades, no vais a violar ningunos derechos de autor. Os garantizo yo, podéis copiar esto con respecto a vuestros municipios. No pasa nada. Y dice el texto, la sinagoga mayor de la judería de Calatayud fue restaurada el 15 de mayo de 1995,
como muestra patente de íntimo y emotivo homenaje del ayuntamiento y los vecinos de la ciudad a la comunidad sefardí dispersa por el mundo, ejemplo vivo de fidelidad para con su fe y su herencia milenaria, la cual siempre tendrá en vuestros hogares y en vuestros corazones una entrañable sefarad, dispuesta a acogerles en un abrazo fraterno. Nada más. Repito, mi disculpa, pero no podía hacer más. Bueno, simplemente todo rabá, gracias. Pero sí, okay. Lo importante es este mensaje que está en el libro, un deseo ladino que está en el libro, sanos y recios que estéis. Quería decírtelo ahora, pero ¿Perdón? quería ahorrar unos segundos. No, bueno, pero algo pronóstico, dejarte a ti. Bueno, muy bien. Sanos y recios sí, que estéis. Que me estéis. Sí. Realmente, muchas gracias, felicitaciones, nos felicitamos todos. Gracias a ustedes. Y vamos a las fotos también. A la Porque foto. me llamaron de España, que Sí. nos pidieron fotos, me llamaron de Jerusalem Post también. Con permiso, yo tengo el orgullo primero favor. de invitar a la embajadora de España. Por favor, sí. A ver si la haremos aquí, así. Le entrego personalmente este libro.